Si escucharas este sonido afuera de tu casa, ¿qué pensarías que hay ahí afuera? A, un caballo o B, una cebra. En la mayoría de los países del mundo, supongo, a menos de que vivas pues en África o algún lugar así, o cerca de un zoológico, creo que lo más probable es que pensemos que lo que está allá afuera es un caballo. ¿Sí? Es un sonido que asociaríamos al galope o a los pasos de un caballo. Pero la gran pregunta aquí es, pues podría ser una cebra, ¿no? O sea, estadísticamente, vamos a decir probabilísticamente, hay la probabilidad de que una cebra se haya escapado del zoológico y esté pasando por aquí, por afuera de mi casa o de tu casa. ¿Qué es lo que nos hace llegar a esa conclusión, a la conclusión de que algo, con esta evidencia apenas del sonido, concluimos que es un caballo y no una cebra? En este video, de hecho, voy a platicarles entre varias cosas del tema de esto de la probabilidad de la existencia de Dios, y no es algo que voy a inventar de la nada. Estoy haciendo unos comentarios, vamos, sobre esta serie de videos que están sacando, que pueden ver por aquí, Javier de Date un Blog y Enric de Adictos a la Filosofía, donde están hablando de esta serie que se llama Por el Amor de Higgs, en donde están tocando temas justamente de ciencia y de religión. Entonces, como les comenté en la serie anterior, en el video anterior, que ya hablé una primera vez sobre este capítulo, voy a estar escuchando la conversación que tienen Javier y Enric, y voy a estar dando mis comentarios cuando encuentre algo interesante. Entonces, en este caso, todavía es en el capítulo número 1, hay algo interesante de lo que quiero hablar ahí, y tiene que ver con esta cuestión de, pues, qué tanto cree uno o no cree sobre la existencia de Dios. Y me gustó mucho esto porque, pues, van a hablar también un poco de probabilidad. O sea, están tocando un tema puramente matemático, además del tema este de la cuestión religiosa. Yo sé que algunos me han dicho que porque tengo una cruz aquí no tengo derecho a hablar de nada de ciencia. Lo lamento, pero lo voy a hacer. Así es que bueno, para no alargar más el video, ¿qué les parece si vamos a empezar? Ok, si les parece, pues vamos directo a escuchar, vamos a escuchar este pequeño extracto. Está más o menos por ahí en el minuto 22 del primer video de esto de Por el Amor de Higgs. Déjenme, bueno, antes que nada compartir la pantalla para que andemos en la misma sintonía. Aquí está, Por el Amor de Higgs. Aquí está la pregunta, digamos, importante. Creo que vamos a tratar de responder aquí. Ok, es más bien no para responder, sino más bien para reflexionar si eres ateo o eres agnóstico. Ok, le iba a poner también como que cuál es la probabilidad de la existencia de Dios. Eso hubiera sido tal vez más importante, llamativa la idea. Pero bueno, antes de empezar los comentarios, ya saben, lo que voy a poner primero es los comentarios que, bueno, lo que dicen tanto, creo que primero en este caso va a hablar Enric y luego va a hablar Javier. Han estado hablando de varias cosas antes. De hecho, en este momento creo que Enric está comentando sobre que cuando entró el cristianismo, pues no desecharon todo lo que había de los paganos, sino que trajeron algo de la sabiduría. Y luego va a hacerle esta pregunta a Javier. Déjenme preparar por acá el audio y mi bocinita. Espero que no se le acabe la pila a mi bocina. Se supone que está en 90%, así es que debería de funcionar bien. Ok, vamos a ver, vamos a escuchar primero a Enric y ahorita les doy mis comentarios sobre esto. Sí que te quería decir que a mí me parece genial que la gente ponga, o sea, que personas como tú que sois agnósticos o personas que sean ateas o de otras religiones y tal, que pongan realmente a prueba y que sometan a la razón las propuestas de una religión concreta o en general de la espiritualidad y tal. Pues que me parece que eso es lo que hay que hacer, y si hay una religión que no es capaz de soportar los embistes de la razón, es que no hay que abrazarla, no es la religión correcta, si es que hay alguna, ¿no? Entonces, por mí, todo eso perfecto, yo lo celebro. Tú como agnóstico, o sea, ¿qué te considerarías? ¿En plan 50-50? ¿Te inclinas más hacia un lado, hacia el otro? ¿O cómo? Déjenme, aquí ya terminó, porque ahorita va a empezar a hablar Javier. Pero bueno, déjenme comentar hasta aquí un poquito sobre lo que dice Enric, porque ya aquí ya hay algo que comentar. Si se fija en la postura de Enric, hay que comentar que él se considera católico, o sea, él sí se considera ateísta, es incluso católico. Dice, le parece genial que la gente, es decir, las personas que son agnósticos
o ateos o de otras religiones, pues pongan a prueba a las religiones, ¿no? Que sometan a la razón las propuestas de cualquier religión o en general de la espiritualidad. O sea, es un creyente, y yo también creo, estoy de acuerdo con esto, es un creyente crítico. Aquí no voy a, porque un poquito antes están hablando, y de hecho durante esta serie van a estar hablando de eso, que la mayoría de las críticas hacia tanto la religión o la espiritualidad o todo esto, las creencias de Dios, usualmente los argumentos de los ateos son casi siempre son hombres de paja, ¿sí? Es decir, contradicen conceptos muy simplistas de lo que son las creencias, o usan no tanto conocimientos científicos, sino interpretaciones materialistas del conocimiento científico o incluso interpretaciones filosóficas del conocimiento científico y no el conocimiento científico por sí mismo. Hay muchas cosas que discutir aquí, muchos matices, pero basta decirles que ahorita no hay un consenso y que hay gente increíblemente preparada e inteligente que todavía está en este conflicto. O sea, no es tan simple como, obviamente la ciencia tiene la razón y la religión está equivocada. No es tan trivial, no es tan obvio. Si tú crees eso o si escuchas a alguien decir algo así, ese alguien probablemente no entiende bien ni de ciencia ni de religión, de ninguna de las dos, ¿sí? Porque no está tan obvio, pues. Ahorita, bueno, igual seguiré hablando sobre esto en el futuro, pero vamos, está bien, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en esta cuestión de que se ponga a prueba, de que se someta a prueba. El segundo párrafo dicen, me parece que esto es lo que hay que hacer. Si hay una religión, o vamos a decir una creencia, que no es capaz de soportar los embistes de la razón, es que no hay que abrazarla. Yo creo que sí, pero, o sea, entiendo, porque de hecho ahorita tenemos un problema con la cuestión de la religión, y es que, bueno, para empezar, no hay una religión, hay como miles de religiones, incluso hasta dentro del mismo cristianismo hay como 3,000 diferentes denominaciones diferentes, con personas que opinan cosas diferentes. Entonces, de hecho, ahorita es casi imposible considerarse cristiano porque en un lugar te van a decir que estás bien y en otro lugar te van a decir que están mal porque no se ponen de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Y bueno, digamos que dentro de esta maraña y marea de creencias y religiones que hay, pues yo creo que sí tenemos que tener un espíritu crítico para no permitir sobre todo que empiecen a propagarse convicciones, vamos a decir, o creencias que claramente están equivocadas y que, por ejemplo, claramente son para beneficio de unos pocos, porque muchas personas se aprovechan de, pues, la ignorancia o de la buena fe de mucha gente para beneficiarse. Entonces, en muchos casos eso claramente sucede, y yo creo que ese es el caso. Yo creo que sí es, y aquí creo que estarán de acuerdo los buenos religiosos y también los buenos ateos, en que pues no podemos permitir que cualquiera cree como que su religión y si se está aprovechando de las cosas, ¿no? En ese sentido lo entiendo bien, porque hay que tener este espíritu crítico, ¿no? Sin embargo, pues también hay que tener cuidado de quién es el que va a decidir esto, porque esto no es tan evidente. Es muy bonito decir que una creencia no soporte los embistes de la razón, pero es que ¿quién va a juzgar eso? ¿Quién decide cuál es la razón? ¿Y quién decide si tal o cual argumento contradijo o no contradijo? La cuestión es que no es tan evidente. Como les dije ahorita, incluso los que son los más expertos, los más inteligentes, la gente más capacitada, no está totalmente de acuerdo. Entonces no es tan obvio. ¿Sí? No es un problema simple. No podemos simplemente decir, que se prohíban. Por ejemplo, simplemente retomando este tema de los conspiranoicos. Es que muchos de ustedes lo han dicho por aquí, en los mismos comentarios de los videos que he hecho, en los videos que han subido por ahí. Es que deberían de prohibir a estos conspiranoicos. Pero es que ¿a cuál conspiranoico deberíamos de prohibir? ¿Y quién decide en qué punto es una conspiración o no? Por ejemplo, decir que la Iglesia Católica es una conspiración, que están acumulando riquezas, ¿es conspiranoico el que crea que la Iglesia Católica está acumulando poder o no es un conspiranoico? ¿Quién decide?
O sea, no es trivial. Yo, por ejemplo, sí soy partidario de la libertad de expresión, aún en el caso de estas personas que dicen que la Tierra es plana o que 1 más 1 es igual a... ¿Qué? 1 por 1 es igual a 2. Yo creo que tienes todo el derecho del mundo de decirlo, nadie te tiene que prohibir que lo hagas, pero todos los demás también tenemos derecho a venir y criticar entonces eso. Y si tú vas a decir un argumento, cualquiera puede venir a criticarlo, ¿no? Entonces, vamos, no es tan simple, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a la pregunta interesante, ¿no? Que es uno de los temas que quiero tocar más, y es la respuesta que va a dar ahorita Javier a la pregunta que le hace Henrik aquí al final. Le pregunta, tú como agnóstico, ahorita tocaré ese tema del agnosticismo y el ateísmo, supongo que muchos de ustedes que me están escuchando seguramente pues, están entre agnósticos o ateos de plano, ¿no? Que sería como los extremos, vamos a decir. Supongo que también hay algunos creyentes por aquí escuchándome. Pero bueno, le pregunta, ¿tú como agnóstico qué te consideras en plan 50-50? O sea, 50-50 me imagino, bueno, no, me imagino, estoy casi seguro que se refiere a 50% de probabilidad de que exista Dios y 50% de que no exista, algo así como en medio, exactamente, entre los que no creen y los que sí creen. Te inclinas más hacia un lado, hacia el otro, bla, bla, bla. Y aquí, pues, Javier le va a responder. Y ahí tengo muchas cosas que comentar sobre Javier aquí. Entonces vamos a escuchar a Javier. Sí, de hecho está el libro este de Dawkins, Vale. que habla como que hay un espectro y probabilidades. Me parece también muy naif esa aproximación. O sea, no creo que sea una cuestión a la que puedas someter a probabilidades. Él habla ahí del método bayesiano, además lo explica un poco regulero. Yo creo que se le puede criticar mucho en cómo enfoca la cuestión, y yo en particular no me siento cómodo con esa visión de porcentajes. Realmente me pasa pues como si me preguntas por el multiverso o me preguntas por la teoría de cuerdas. No tengo ningún argumento ni a favor ni en contra, lo cual me hace que no me posicione ni a favor ni en contra. Suspendes el juicio. Suspendo el juicio. O sea, es un agnosticismo de base, ni siquiera me introduzco en la cuestión porque no tengo ninguna preferencia. Es como lo del burro y lo del neno, Sí. o sea, me da por aquí en medio, pero lo que quiero decir es que no es un agnosticismo de porcentajes como él lo plantea, sino más bien estoy entrando en el terreno de lo incognoscible, o para mí no tiene ninguna experiencia ni ninguna situación que lo pondere o que me aproxime a una posibilidad, y ante esa situación de desconocimiento pleno, prefiero mantener la pregunta, pues suspenderla, ¿no? Tal y como dices. Está guay. Sí, me parece bien. Gracias. Ok, bueno, no, yo no... yo no le doy permiso, yo no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, vamos a regresarnos. Aquí decidí poner todo el audio que dijo por ahí, pero déjame regresarme por acá. Javier dice primero, habla de del libro de Richard Dawkins. Richard Dawkins es un ateo muy conocido. Si ustedes son ateos, seguramente lo deben de conocer, porque es de estos ateos que están así como absolutamente en contra de la religión. Creen que todas las religiones deberían de prohibirse, no debería haber religión en el mundo. Lo ven como algo de gente ignorante. Y hay un libro que escribió Richard Dawkins que se llama The God Delusion. Obviamente es una crítica a la creencia de Dios. Y en el libro The God Delusion, de hecho, habla de que, o sea, asigna, vamos a decir, a la convicción de Dios un espectro de probabilidades. Es decir, en lugar de hablar de Dios existe o Dios no existe como absolutos, habla en términos de probabilidades, ¿sí? En el sentido de, pues, ¿cuál es la probabilidad de que Dios exista? Como 0% es absolutamente no existe ninguna probabilidad de que exista, y 100% sería como absolutamente seguro de que Dios existe, ¿no? Y es, de hecho, una postura muy científica, porque esencialmente en ciencia, todas las convicciones en ciencia son así, son probabilísticas. De hecho, no hay en ciencia, y de hecho esto lo he comentado muchas veces en videos cortos y en reels y en cosas así, en ciencia no hay verdades absolutas, no hay un 100% de certeza en nada, porque de manera natural el método científico está creado de esa manera. El método científico es, yo establezco, lo he dicho muchas veces, nomás lo voy a decir una sola vez más, no todo completo, pero en el sentido de aquí, yo tengo una hipótesis, yo no estoy seguro de qué tan segura es esa hipótesis, pero quiero saber si es segura, y lo que yo hago es pongo a prueba esa hipótesis, y si esa hipótesis pasa la prueba, entonces confío un poco más en la hipótesis. Y entonces si esa hipótesis pasa muchas pruebas, yo empiezo a subir mi nivel de confianza sobre esa hipótesis, pero de manera natural, por las reglas que hay de la convicción en las cosas, nunca puedo llegar a un 100% de convicción. Jamás. O sea, es imposible llegar a un 100%. En
En teoría. O sea, en la práctica sí, porque si yo digo, tengo un 99.99% de convicción de que, no sé, de que si suelto esta taza se va a caer, pues yo confío en la ley de la gravedad. Entonces yo sé que si la suelto, tengo un 99.9999% de certeza de que se va a caer. Pero podrían pasar muchas cosas. A lo mejor no se cae. No lo voy a poner a prueba. En la práctica no lo voy a hacer. Porque tengo mucha creencia y mucha convicción en la ley de la gravitación, ¿no? Pero siempre hay como una probabilidad de que no. De hecho, incluso en mecánica cuántica siempre existe esta probabilidad de que no. Ahora, aquí lo que pasa es que Dawkins estaba hablando de, entonces tratando de, planteaba esta idea de que hay un espectro de probabilidades en cuanto a la convicción de la existencia de Dios o no. Y Javier, y aquí no sé por qué dice que es un enfoque muy naïf. Cree que es algo inocente. Naïf significa como muy inocente o muy bobo, podría ser el querer asignarle una probabilidad a la existencia de Dios. Yo creo que aquí lo que pasa, esto es a lo mejor es un malentendido de lo que significan las probabilidades. Yo lo voy a decir desde el punto de vista matemático y probablemente aquí va a haber una diferencia entre mi opinión como matemático y la mayoría de los matemáticos o la mayoría de las personas que tienen un pensamiento bayesiano, que ahorita voy a hablar más abajo de eso, y los que son más como físicos o están más como en el mundo real, ¿sí? Las probabilidades no son cosas que se asignan al mundo real. Eso va a sonar muy raro, pero déjenme terminar. Las probabilidades no se asignan al mundo real. Las probabilidades es una cuantificación de mi convicción acerca de una hipótesis del mundo real. Es diferente. O sea, la probabilidad depende de la persona, no solamente del evento, pues, depende de la persona. Y esta creo que es la cuestión. O sea, entonces déjenme tratar de explicar por qué les digo que las probabilidades no se asignan a los eventos, sino a la certidumbre o a la incertidumbre o a la cantidad de conocimiento que un observador tiene acerca del evento. Yo aquí tengo una moneda, la pueden ver, es un peso mexicano, bueno, es de 2 pesos, pero aquí está. De un lado tiene una águila y del otro lado tiene un sol. No importa que la vean o no la vean, ustedes lo pueden hacer este experimento. Entonces, si yo lanzo la moneda, está aquí cubierta, yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda haya caído águila? Que es uno de las caras de la moneda, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Y la mayoría va a decir 50 y 50. Ahora, yo estoy viendo la moneda, ya la vi, ¿ok? Les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que sea águila? Ok, fíjense cómo para ti que no has visto la moneda, la probabilidad pues sigue siendo 50 porque no has visto la moneda. Pero yo ya la vi. Para mí la probabilidad es diferente. O sea, o es 0 si no cayó, o es 100 si sí cayó, porque yo ya la vi. Entonces la probabilidad, lo que quiero que entiendan es que no está asignada al evento de la moneda. Está asignada a la relación entre el evento y el observador del evento. En este caso la moneda, nada más para cerrar este pequeño ejemplo, no cayó en águila. Entonces yo ya sabía antes que ustedes que la probabilidad era 0. Pero hubo un momento en el tiempo entre el que lo que ustedes tuvieron esta evidencia y en el que yo la tuve, en el que para mí la probabilidad era 0, pero para ti la probabilidad es 50. Los dos estamos en lo correcto, porque la probabilidad no es del evento, la probabilidad es de la relación entre el evento y la persona. Eso no me lo estoy inventando, no les estoy yo aquí diciendo nada extraordinario. Realmente si ustedes se ponen a buscar probabilidad y el método bayesiano, exactamente que está ahí, exactamente en eso consiste, en cómo ir afinando mi convicción de las cosas. Bueno, esto es muy fácil, aquí no aplica también porque realmente esto ya es un evento terminado y ya supimos cuánto es. Pero en la realidad, como por ejemplo en la existencia de Dios o en cualquier hipótesis del mundo real, lo que sea en el mundo real, cualquier cosa, lo que vamos adquiriendo son simplemente evidencias. Y la evidencia lo que va haciendo es cambiar la probabilidad o la probabilidad de que algo sea verdadero. O dicho de otra manera, mi nivel de convicción acerca de esas cosas que están ahí. El tema de la probabilidad bayesiana o del método bayesiano, o sea, es muy profundo, no quiero aquí entrar en todo el detalle. Pueden buscar, yo creo que uno muchos, pero si ven, uno de mis canales favoritos es el de Three Blue, One Brown.
que pueden ver. Se los recomiendo que lo vean. Habla por ahí de probabilidad bayesiana. Obviamente habla en términos de cuando hay datos, hay información, hay un poquito más de capacidad de calcular estas probabilidades. Entiendo, en el caso aquí de Javier, que no quiera asignarle la probabilidad a la cuestión de Dios, pero es que sí se puede cuando entiendes que la probabilidad es una cosa que le asigna a la persona. O sea, yo le asigno la probabilidad. Y bueno, obviamente a este nivel de decir cuál es la probabilidad de la existencia de Dios, es muy difícil hacer una cuestión de datos específicos y estadísticos y así con calculadora hacer las cosas, pero sí que hay una manera de irse vamos, sin necesidad de meter números, sí que hay una manera de digamos, irse convenciendo, ya sea de que Dios existe o de que no existe, y es simplemente cada vez que tú recibes una cierta evidencia de cualquier tipo, tú decides, y es una cosa, es algo importante, es una cosa que tú decides, porque es algo personal. Tú recibes una evidencia y tú tratas de ver si esta evidencia encaja más con una existencia de Dios o encaja más con la no existencia de Dios. Aquí hay un problema que va más atrás, que es un tema que podría dedicarle mucho tiempo, y es cuando dices Dios, exactamente de qué estás hablando. Porque yo estoy seguro que cuando yo digo Dios, y estoy entendiendo una cosa muy diferente de la que tú entiendes cuando dices Dios. Es decir, no estamos hablando de lo mismo. Y es una discusión, de hecho, que habría que tener si quisiéramos seriamente hablar de la existencia o no existencia de Dios. O sea, primero deberíamos hablar de si estamos de acuerdo o no en lo que es Dios, ¿sí? Yo, de hecho, tengo lo voy a cerrar ya para continuar aquí con la discusión. Yo digo que todos creen en Dios. Lo que pasa es que cada quien tiene un Dios diferente. ¿Dios qué es Dios? Dios es es lo más alto, lo más importante que haya en tu cadena de valores. Y por ejemplo, para mí los ateos, lo que está por encima de todo para la mayoría de los ateos racionales es la lógica. O sea, sienten que la lógica y el razonamiento están por encima de todos. Y de hecho ponen a Dios por debajo de la lógica. Por eso se atreven a hacer argumentos lógicos para contradecir a Dios, porque están poniendo a Dios por debajo de la lógica. La mayoría de los que somos teístas, creemos en Dios, ponemos a Dios, lo que quiera que eso sea, por encima de la lógica. Es decir, por definición, Dios tiene que estar por encima de todo, entonces está por encima de la lógica. No tiene por qué obedecer las leyes de la lógica. Es más, si tuviera que obedecer las leyes de la lógica, no sería Dios, porque la lógica estaría por encima de Dios. Entonces tiene que estar por encima de la lógica forzosamente. Entonces yo no puedo aceptar ningún argumento lógico para contradecir a Dios, porque estaría poniendo a Dios por hipótesis o por axioma casi, o por supuesto, lo estaría poniendo por debajo. Pero bueno, le voy a dejar acá a mi amigo Aristarchus que me contradiga. Bueno, no, Aristarchus probablemente ni me está escuchando, pero él es experto para describir este tipo de argumentos. Ok, vamos a continuar ya, porque esto ya se va a hacer muy largo. Yo sí creo que se puede hacer. Puedes aplicar el método bayesiano porque es simplemente un modelo para tu convicción acerca de las cosas, ¿no? Sí, ¿se le puede criticar? Claro que se le puede criticar, pero mucha gente muy inteligente lo hace. Entonces, simplemente es que damos una postura filosófica en cuanto a cómo modelar tu propia convicción. Y luego dice, realmente me pasa como si me preguntas por el multiverso, la teoría de cuerdas, pues también, o sea, definitivamente es algo equivalente. ¿Crees en el multiverso? ¿Crees en la teoría de cuerdas? La mayoría de los científicos, bueno, hay muchos que sí se postulan a favor o en contra. Hay muchos que han dicho, sí, yo sí creo en el multiverso, yo sí creo en la teoría de cuerdas, por razones diferentes, ¿no? No por la ciencia, esto está fuera de la ciencia. La ciencia ya se quedó atrás. La ciencia es solamente para encontrar hipótesis acerca de lo que podemos cuantificar y medir, pero todo lo que está en la filosofía y por encima de eso está fuera de la ciencia. Olvídense de esta cuestión de que la ciencia puede demostrar cualquier cosa. No, hay un montón de cosas que están muy por fuera de la ciencia. Por ejemplo, el amor, como decía Tartaglia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Acá en la segunda parte, para terminar con esto, entonces no hace ningún argumento ni a favor ni en contra, suspende el juicio, ¿no? No quiere, que realmente es como quedarse en medio del 50 y 50. Y aquí hablan en el segundo párrafo, fíjense aquí, ni siquiera me introduzco en esta cuestión, habla aquí de la paradoja del burro y el heno.
o del asno, es la paradoja de Buridán. Yo la había escuchado, sí, ahorita la volví a investigar otra vez. Creo que es una paradoja. Buridán era por ahí algún personaje de la Edad Media. No tengo toda la historia de esto, pero entiendo que es como una crítica en contra de la capacidad de tomar decisiones racionales todo el tiempo. O sea, y de hecho sí, yo también estoy de acuerdo con esto, porque tú no puedes siempre tomar decisiones racionales. La idea es la siguiente: imagínate que tú pones a un burro y le pones 2 costales de heno en ambos lados, de manera que estén exactamente, o sea, no haya manera de predecir de que uno tenga preferencia sobre el otro. Entonces, si este burro, o un ente, vamos a decir, que tuviera que tomar la decisión entre elegir uno de los dos, si siempre toma decisiones absolutamente racionales y tú le pones 2 opciones igualitas, exactamente iguales, pues no va a poder decidirse por ninguna, porque racionalmente no se va a poder orientar a ninguna, y pues se va a quedar en medio y se va a morir de hambre. Por eso dice Javier que se va a quedar ahí en medio y se va a morir, ¿sí? Y lo que pasa es que, bueno, la crítica aquí es que pues, es imposible tomar decisiones absolutamente racionales. Siempre tiene que haber como que algo ahí de, digo, hay varias conclusiones aquí. Puede haber algo de aleatoriedad, puede haber muchas cosas. Yo en lo personal creo, y de hecho toma de decisiones es una de las áreas que he investigado mucho. Literalmente mi tesis doctoral era sobre toma de decisiones. Todas las decisiones, a final de cuentas, son emocionales. Uno toma decisiones emocionalmente y luego las justifica racionalmente. En el mundo real, me refiero. Ese es también, tal vez en algún momento hablaré en el podcast sobre toma de decisiones. Entonces, dice, tengo un agnosticismo, no es un agnosticismo de porcentajes, donde tenga esta convicción. Está bien. Para él está entrando en el terreno de lo incognoscible, lo que está más allá del conocimiento científico, sí, exactamente. Está más allá del conocimiento científico, pero creo que hay más cosas que la ciencia, honestamente. Y bueno, para mí no tiene ninguna experiencia, ni ninguna situación que uno le pondere o que me aproxime a una posibilidad. Ante esta situación de desconocimiento, prefiero mantener la pregunta, suspenderla, pues. O sea, yo creo que sí se puede, porque tú tienes, aunque no hay a lo mejor evidencia científica, no podemos científicamente hacerlo, porque pues claramente, desde mi perspectiva, por ejemplo, si existe Dios, y yo sí lo creo, vamos, pero entiendo la postura de que alguien no lo crea, sería algo que está por fuera del conocimiento científico y por fuera incluso de la lógica, pero sí que puede estar en el campo de lo que el ser humano puede. No quiero decir percibir, porque cuando diga percibir, van a creer que me refiero a los sentidos físicos o a la cuestión esta de las cosas que la ciencia puede percibir. Yo creo que hay cosas que pueden estar más allá de lo que entenderíamos como. Es que tampoco ni siquiera quiero hablar con palabras. O sea, por eso soy taoísta, por eso yo ya no tengo aquí mi símbolo taoísta, pero en algunos de los videos anteriores lo han visto, el yin yang. Porque en el taoísmo lo que me gusta, yo soy taoísta cristiano, o cristiano taoísta de hecho, y porque una de las cosas que yo creo, y es en las partes en las que critico un poco a la religión y al cristianismo, es que hacen demasiado énfasis en las palabras. Y en el taoísmo la primera premisa es, lo que digas, el Tao del que se puede hablar no es el verdadero Tao. Es decir, si puedes hablar de él, no estás hablando de él realmente. Dicho en términos del lenguaje cristiano moderno es, si estás hablando de Dios, entonces no estás hablando de Dios, porque Dios no se puede describir con palabras, pues. Si quieres hablar en serio de Dios, podemos hablar de nuestra experiencia de Dios, si quieres, que es una experiencia humana, y en ese sentido es en donde sí puedes poner alguna probabilidad, mi experiencia humana o tu experiencia humana o la de aquel o del otro. Este no es un campo en el que se pueda, creo yo, hacer algo objetivo. Yo creo que la cuestión de la creencia o no creencia debe ser algo subjetivo, debe ser algo personal, porque no hay de hecho manera de que podamos tener una comunicación perfecta en cuanto a lo que estamos sintiendo. Ya lo he dicho mucho lo he hablado incluso cuando estuve comentando algunas de las obras de Ocelot, como no, o no sé si de Solitario también, como no existe la posibilidad de que tú entiendas lo que yo estoy pensando exactamente, ni de que yo entienda lo que tú estás pensando exactamente. Entonces
No, yo no puedo meterme a tus convicciones, ni tú te puedes meter a tus convicciones, pero sí que podemos discutir sobre las cosas en las que los dos tenemos una interacción. Que ahí sí, claro que podemos tener una discusión. No sé si ya los hice más bolas que no, pero bueno, vamos a terminar aquí. Entonces yo creí que Javier sí podía hablar del pensamiento bayesiano. Me decepcionó un poquitín Javier que me dijera que no es bayesiano. Pero bueno, está bien, no es tampoco tan grave. En fin, vamos a terminar ya con este video. Se puso interesante, ¿no? Voy a seguir escuchando este canal de por el amor de Higgs que tienen Javier y Enric. Me parece muy interesante de lo que están hablando. Igual lo voy a hacer de esta manera. Voy a estar escuchando los siguientes episodios y cuando encuentre algo así como interesante en el que yo quiera aportar algo, pues me voy a detener, voy a traerme el texto y voy a usarlo como pretexto, ¿no? Para platicar con ustedes de algunas de estas cosas. También recuerden, si quieren preguntarme alguna cosa, o si no están de acuerdo conmigo, pues también coméntenmelo por aquí. Si quieren hacerme alguna pregunta o proponerme a lo mejor alguno de los extractos que si ya están escuchando el canal, que les recomiendo que escuchen las conversaciones que tienen. Si quieren escucharme, que les comente sobre alguna de las cosas que están aquí, pues adelante. Se aceptan las sugerencias. Recuerden también que estamos por ahí en el Patreon, pero bueno, ya sí hizo muy largo este video. Mejor ya vámonos. Nomás no se olviden, la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Vamos. Mañana viene la tercera parte de... ¿De qué? Ah, sí, de Solitario. Disidente descontrolado. Nos vemos.